era un importante punto de observación en el Océano Pacífico. Los japoneses la llamaban el centinela de Pearl Harbor. Yamamoto pensaba que Midway era tan vital para los Estados Unidos que un ataque sobre la isla haría que se concentrara allí la mayor parte de la flota del Pacífico, oportunidad que quería aprovechar para destruirla. Para tener mayores posibilidades de éxito, Yamamoto quería que participara el grueso de la armada japonesa en el ataque para garantizar su superioridad naval. Pero el alto mando japonés, aún muy influenciado por el ejército, ordenó una operación simultánea a la de Midway que requería apoyo naval, y ello redujo el potencial de la flota de Yamamoto para la operación MI, el ataque contra Midway. Las tropas japonesas ya se habían adueñado de las Antillas holandesas y de las Islas Solomon. También habían desembarcado en Papúa Nueva Guinea. Ahora, el ejército japonés preparaba un plan basado en la conquista de la capital de Papúa, Port Moresby, una vía directa hacia Australia. Yamamoto cedió 3 de sus valiosísimos portaaviones para la operación y asegurar el apoyo aéreo en los desembarcos. Mientras tanto, Nimitz ya estaba poniendo en práctica su plan de dirigir un ataque inmediato contra Japón. El 18 de abril de 1942, 16 bombarderos B-25, dirigidos por el coronel Jimmy Doolittle, despegaron del portaaviones estadounidense Homet, que navegaba en el Pacífico a 1.200 kilómetros al este de Tokio. Su objetivo era la capital japonesa. Lucharon contra las malas condiciones atmosféricas y después bombardearon el corazón del imperio japonés. Aunque los daños fueron de poca importancia, el impacto sobre la moral de los japoneses fue inmenso. Para Yamamoto, el ataque significó que Hirohito, su divino emperador, había sido amenazado personalmente. Yamamoto tomó la decisión de que esa humillación jamás volviera a producirse. Nimitz puso en juego sus fuentes de inteligencia militar acerca de la armada japonesa. Estados Unidos desarrolló una máquina secreta cuyo nombre en clave era Magic, que permitía descifrar los códigos militares japoneses. Esto permitió que Nimitz supiera con antelación los planes para capturar Port Moresby. Ordenó a un destacamento cuya fuerza principal eran los portaaviones Yorktown y Lexington que interceptara al grupo de asalto japonés en el Mar de Coral. El 4 de mayo de 1942, aviones estadounidenses atacaron a los navíos de guerra japoneses con efectos devastadores. Hundieron uno de sus portaaviones, dañaron gravemente al segundo y destruyeron la mayor parte de los aviones del tercero. La operación Port Moresby se canceló y las tropas japonesas se vieron condenadas a librar una larga y difícil campaña en la jungla de Nueva Guinea. Además, Yamamoto perdió 3 de sus portaaviones para el ataque a Midway. Las fuerzas estadounidenses también habían sufrido importantes pérdidas. El Lexington había sido hundido y el Yorktown había recibido daños, pero por primera vez desde Pearl Harbor, los planes japoneses habían sido truncados. El ataque de Doolittle contra Tokio y la batalla del Mar de Coral habían causado daños leves a las fuerzas japonesas, pero afectó críticamente en el desarrollo de la futura estrategia de Yamamoto. Sin desanimarse, el alto mando japonés ordenó que la operación Midway prosiguiera. Se había programado para principios de junio. Pero los planes definitivos de Yamamoto para la operación MI se harían más complejos. La fuerza de Midway se había dividido ahora en 4 secciones. El elemento más importante era la fuerza de ataque del almirante Chuichi Nagumo, que recibió órdenes de llevar a cabo los primeros ataques aéreos contra Midway. La fuerza de Nagumo se había constituido a partir de los portaaviones, pero de estos solo quedaban 4, debido a la victoria estadounidense en la batalla del Mar de Coral. También contaba con 4 potentes acorazados de la fuerza principal, dirigidos por el propio Yamamoto.
El almirante Raizo Tanaka tuvo el mando de la fuerza de invasión de Midway. Estaba apoyado por el almirante Nobutake Kondo, con 2 acorazados, un portaaviones ligero, cruceros y destructores. Nagumo y Yamamoto zarparían desde el mar de Japón. Kondo y Tanaka partirían desde las Marianas. Pero Japón daría el primer golpe mediante una operación de distracción llevada a cabo por el almirante Mishiro Hosogaya, al mando de una segunda flota que zarparía desde Japón y lanzaría un ataque aéreo contra Dutch Harbor, en las Islas Aleutianas. Esta maniobra de engaño tenía como fin atraer a los portaaviones de Nimitz hacia el norte, lejos de Midway. Después de que se hubiese realizado esta operación en las Islas Aleutianas, Nagumo lanzaría un ataque aéreo sobre Midway para destruir la fuerza aérea estadounidense en la isla. Los desembarcos se llevarían a cabo el 7 de junio de 1942, el día N, fecha en que Nagumo, Yamamoto y Kondo destruirían simultáneamente la flota del Pacífico de Nimitz, especialmente los portaaviones. Sin embargo, muchos de los oficiales de Yamamoto creían que la complejidad del plan aumentaba el riesgo de fracaso y le expusieron sus temores. Pensaban que la operación debía retrasarse o incluso cancelarse. Yamamoto no quiso saber nada de ello e insistió en que dicha operación prosiguiera adelante sin retraso alguno. El servicio de inteligencia de Yamamoto no era fiable. Estaba convencido de que el portaaviones Yorktown había sido hundido en el Mar de Coral. En realidad, el Yorktown había logrado regresar a Pearl Harbor para ser reparado con urgencia. Yamamoto también creía que los otros portaaviones de Nimitz, el Enterprise y el Hornet, seguían atracados en Pearl Harbor después del ataque de Doolittle en abril. En realidad, habían zarpado la noche anterior al ataque de Midway, pero Yamamoto tampoco llegó a saberlo. Utilizó submarinos para observar la actividad naval estadounidense en Hawái, pero empezaron su misión de reconocimiento muy poco antes de los ataques contra Midway, cuando las fuerzas de Nimitz ya se encontraban en alta mar. Yamamoto no solo poseía una fuerza más débil de la inicialmente prevista, sino que tampoco tenía claro dónde se encontraban los portaaviones de Nimitz. Aún así, estaba convencido de que si estos aparecían, los podría alejar de Midway y destruirlos. Lo que Yamamoto también ignoraba era que Nimitz, mediante la máquina Magic, era capaz de descifrar el código japonés. El equipo de inteligencia militar estadounidense había logrado descifrar el JN-25, el código de operaciones de la Marina japonesa. Esto proporcionó suficiente información al comandante de la Oficina de Inteligencia de la Marina estadounidense en Hawái, Joseph J. Rochford, para confirmar que los japoneses planeaban atacar Midway. Desconocedor de esto, Yamamoto emitió una larga orden de operaciones a su flota el 20 de mayo, usando un código secreto que tenía 3 meses de antigüedad y que los criptógrafos estadounidenses conocían perfectamente. A finales de mayo, Nimitz sabía exactamente dónde y cuándo planeaba atacar Yamamoto. La flota combinada japonesa levó anclas el 27 de mayo de 1942 y zarpó hacia Midway. El trágico viaje de Yamamoto había comenzado. Nimitz empezó a desarrollar su propio plan. Era consciente de que su flota era menor que la de Yamamoto, pero Magic le otorgaba una destacada ventaja sobre su adversario. Ordenó a los portaaviones Enterprise y Hornet que levaran anclas y se dirigieran hacia Midway.
Mientras tanto, el capitán del Yorktown había estimado que su portaaviones necesitaría 90 días para reparar los daños sufridos en la batalla del Mar de Coral. Nimitz le dio 72 horas. El Yorktown estuvo listo a tiempo. Nimitz les dijo a sus hombres que se arriesgaría a ignorar la maniobra de distracción de Yamamoto contra las aleutianas. A principios de junio de 1942, la principal fuerza de ataque de Nimitz consistía en el Destacamento Especial 17, con el portaaviones Yorktown, dirigido por el contraalmirante Frank Fletcher, y el Destacamento Especial 16 del almirante Raymond Sprance, al mando de los portaaviones Hornet y Enterprise. Para el plan de Nimitz, la isla de Midway sería en sí misma una especie de cuarto portaaviones, imposible de hundir. Pero los defensores estadounidenses de Midway no sabían que recibirían el apoyo de estos destacamentos especiales y de los portaaviones. La seguridad y el secreto eran las claves esenciales del plan de Nimitz, y nada debía poner en peligro la presencia de los portaaviones que se desplegaban al noreste de Midway. Para aumentar la seguridad, también utilizó 16 submarinos como escudo defensivo.